Tengo en la línea telefónica a Arturo Escobar. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y lo hemos invitado porque se está reviviendo una discusión que nos ha llevado años en México, el asunto de la pena de muerte. Arturo Escobar, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, el gusto es mío, gracias por la oportunidad de saludo al auditorio. Yo recuerdo en todo el tiempo que llevo de leer noticias aquí y en otras empresas, hemos tenido el tema de la pena de muerte, la conveniencia, la no conveniencia, pero sobre todo ahora resurgiendo con el tema de los feminicidios y la muerte inclusive de niños. ¿Por qué lo están rescatando? ¿Por qué están retomando este tema, Arturo Escobar? Mira, la verdad, Jesús Martín, es que no da ningún tipo de orgullo ni de gusto volverlo a hacer. Lamentablemente hoy la coyuntura de nuestro país pues nos obliga una vez más a someter a discusión del Congreso mexicano la debilidad de generar un esquema de discusión de parlamento abierto que nos lleve a poder legislar o no en materia de pena de muerte por conductas que son abominables. Yo te diría las peores de las conductas que llevan a un estado de excepción. Y esto tiene que ver directamente con lo que pasa en México todos los días, pero que con un tema que hoy es socialmente conocido como el tema de Fátima, Sí. y acá es una cosa que es bien relevante, que llevó a que no hubiera impunidad o presuntamente impunidad en este tema, la participación ciudadana. Sí. No nos estamos dando cuenta y hay que entender que las herramientas de tecnología de información con las que hoy cuenta la mayoría de los mexicanos son claves para abatir la impunidad. Correcto. Porque estos dos presuntos delincuentes, homicidas, dementes que le hicieron esto a Fátima, fueron encontrados por la forma en que se activó la sociedad mexicana para que los arrinconáramos y un mismo familiar de ellos decidiera denunciar o informar sobre su ubicación. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el principio? El principio es el siguiente. En muchos países del mundo, y siempre nos comparamos con Estados Unidos, hay una leyenda que es absolutamente falsa, donde dice que en Estados Unidos no se disminuyeron los delitos que eran materia o sentenciados o condenados con pena de muerte. Uno, eso es falso. Pero hay otra cosa aquí, Jesús Martín, que es muy importante. Nosotros no somos Estados Unidos, ni somos Europa. Y estamos viviendo en los últimos 10, 12 años un estado de excepción. Sí. Un estado donde mexicanos y mexicanos se levantan un día y generan las acciones más criminales posibles. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer con ellos? A estas dos personas seguramente los van a sentenciar a 100 años. Es decir, el sistema de readaptación pues, no les va a aplicar a ellos. Y la conducta que generaron pues tampoco es readaptable. Entonces, si ni se van a readaptar, ni su conducta es readaptable, ¿qué procede con ellos? Lo que Claro. procede es una discusión abierta para que en caso de que esto se convierta en ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en última instancia, con 8 votos de sus 11 ministros, que confirmen una sentencia, Sí. paguen con su vida la vida que no perdonaron. Y aparte estamos aspirando a que esto sea una política pública de carácter preventivo, Jesús. Bien, ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en establecer castigos verdaderamente ejemplares y la gente está sedienta de ello y por eso inclusive hay lugares donde hasta los linchan a los presuntos delincuentes. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero en la gran discusión sobre pena de muerte, que seguramente recordará, diputado, que se realizó cuando yo estaba ya en la otra estación de radio, se llegaron a Sí. 3 conclusiones. La primera es que cuando un delincuente sabe que lo que está haciendo le va a valer la pena de muerte, lo puede hacer 2, 3 veces o 4 veces más fuerte. 2, segunda consideración a la que se llegó en aquellas grandes mesas de discusión, es que ¿de qué sirve tener una pena de muerte si en este momento pues el 99.3% de los delitos quedan impunes? Y la otra, que ante la corrupción del sistema judicial que tenemos actualmente, pueden llegar a ir inocentes al paredón y los verdaderos responsables de un acto quedar en libertad. Son 3 asuntos que yo recuerdo claramente que se plantearon, por la cual no fructificó la pena de muerte en México hace 20, 25 años que se discutía esto. Las condiciones siguen siendo las mismas, Arturo Escobar. A ver, yo diría que no son las mismas. Ahí yo no estoy de acuerdo. A ver, no son las mismas de entrada por las tecnologías de la información. Sí. Hoy los temas de impunidad, que coincido contigo, son altísimos. Y Altísimos. es vergonzoso que le está pasando esto en nuestro país. Pero a ver, en el caso de Fátima parece ser que no hay impunidad, ¿eh? Y y la presunción de inocencia me obliga a decir, parece ser. Pero suponiendo que se les confirmen todas estas conductas, Sí. o sea, esta gente decidió apartarse de la sociedad mexicana. Sí. Y eso de que no van a tener temor de la pena de muerte o van a seguir actuando, lo primero que escucho de este par de delincuentes es que ayer temen por su
por su seguridad personal en los penales. Entonces, gente que sí tiene sentimientos, Claro. sentimientos que no provocaron salvarle la vida a Fátima. Ahora, bien, Entonces, quiere decir está el que caso sí de le temen, Fátima, que era sí una le niña. temen a la, sí le temen a la muerte, Ah. sí le temen a la aplicación de la pena capital. Sí, ahora bien, está también el tema de Ingrid Escamilla, está Abril Pérez Zagaón. Son 3 casos que en los últimos 2 meses nos han impactado de manera fuerte. ¿Los 3 casos merecerían pena de muerte desde este punto de vista que se ha planteado, Arturo Escobar? A ver, yo te diría que un poco la diferencia que tenemos es que los datos, los hechos, la narración de los hechos, la forma en que se hizo en el caso de Fátima, da claridad de quiénes son los actores principalísimos del hecho. Si en los demás tuviéramos esta claridad, por supuesto que procedería. Pero aquí uno de los escenarios que estamos poniendo a consideración es que sea a partir de un sector que es muy vulnerable, que son los menores de edad. Porque al final del día, y hace rato lo platicaba con unos compañeros diputados, un mayor de edad tiene otra capacidad de defensa, otra capacidad de pedir auxilio, otra capacidad de comunicarse. Bien. Lo que le hicieron a Fátima fue una especie de crimen organizado donde envolvieron a una niña de 7 años y donde la arrinconaron y Sí. la secuestraron, la violaron y la mataron. Sí, Entonces, y aquellos que se debaten entre la espada de que los derechos humanos o el tema de la impunidad, en este caso no hubo impunidad. En este caso parece ser que no hay impunidad. Entonces, ¿qué hacer con ellos? claro, sí, hay personas que dicen que para qué los mantenemos 100 años y no se van a rehabilitar. Vamos a estar muy atentos a esta discusión en la Cámara de Diputados, que se suma a una agenda muy nutrida en este periodo ordinario de sesiones. Vamos a ver si encuentra espacio, ¿no?, para la discusión, diputado Escobar. Yo te diría que es lo mínimo que estamos buscando, tener una discusión abierta, con Bien. pros y en contra, pero tener un parlamento abierto y que todos opinen. Yo apoyo la idea de lo del Parlamento abierto y deme la oportunidad de seguir platicando sobre este tema en una oportunidad futura, en radio, en televisión y llevarle el seguimiento completamente. Arturo Escobar, ha sido un gusto volverlo a saludar ahora aquí en el Heraldo Televisión. El gusto es mío, gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo, hasta luego. Arturo Escobar, lo escuchamos, diputado entrón, con fuerza, indignado por lo que le ocurrió a Fátima en el planteamiento de la pena de muerte. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en castigos ejemplares, pero verdaderamente funcionará bajo el esquema jurídico que tenemos actualmente. Esa es finalmente la pregunta.